Bueno, este es un tema muy amplio, del cual, bueno, que dure lo que tenga que durar, ¿no? Es un tema bien amplio, profundo, y tiene muchos matices, quizás tengan que hacer varios videos al respecto. Pero es un tema del cual quería hablar hace mucho tiempo, hace mucho, de verdad, mucho tiempo, bueno, más de 10 años, porque es un tema que no se explora con la profundidad que debería. Pero bueno, la presencia de lo que indigenismo o leyenda negra en el metal, etcétera, ese sería el gran título. Pero creo, además de que hay que hacer una introducción, obviamente, todos los que llegaron a este video, imagino que algo tienen de idea de lo que es el metal, es más o menos, y de lo que es la leyenda negra. Lo podemos debatir porque no son términos cerrados, podemos debatir dónde están los límites de las definiciones y demás. Pero esencialmente todos tienen el concepto, ¿no? Yo quiero partir de una visión bien general del asunto. Demos comienzo. El indigenismo ha estado relacionado con el rock de Hispanoamérica desde siempre. Desde siempre. Yo obviamente no voy a hablar en términos tan generales, porque primero vamos a definir qué es indigenismo. Pero lo que pasa es que, a ver, el rock siempre se ha puesto del lado del más débil, entre comillas, ¿no? Y ha sido revolucionario y contestatario contra el poder, o por lo menos desde ese se ha forjado, y ese ha sido en todo caso el mito que se ha construido y que se ha vendido, ¿no es cierto? Esta es la llamada gran estafa del rock and roll, es esto, ¿no? Son grandes multinacionales vendiéndote la rebeldía contra el sistema, un negocio fantástico. Pero más allá de esta cuestión, que es, como digo, muy amplia, y además yo, como digo, siempre hablo del metal porque es lo que yo sé, así que, y además vamos a ejemplos puntuales posteriormente, pero quiero hacer este recorrido general. Al entender esto y al ver la lectura histórica que se hace, la lectura histórica que normalmente se hace desde un punto desde los conocimientos superficiales, desde la mass media y desde la introducción que se da las currículas escolares, se entiende entonces como a Hispanoamérica es la tierra del indio, el indio en sentido amplio. Vamos a entender esto, cuando decimos el indio en sentido amplio, ahí estamos abarcando distintas épocas y distintas latitudes, que son absolutamente incompatibles. Estamos hablando de un concepto, fíjense que esto es algo que la gente tiene absolutamente asimilado, pero que si lo analizamos un poco se derrumba al instante. Porque así como cuando se habla del hombre blanco en sentido amplio, la mayoría de las veces para demonizarlo, se termina hablando de eslavos, latinos, nórdicos, germanos, anglosajones, ostrogodos, visigodos, celtas, griegos, romanos, etcétera, cartagineses, o sea, gente de distintas latitudes muy lejanas entre sí y de distintos tiempos históricos que no tenían nada que ver ni genéticamente, ni históricamente, ni culturalmente, ni lingüísticamente, pero sin embargo están todos englobados en ese gran mito que es el hombre blanco. De la misma manera funciona el mito del indio, donde se engloba desde los mayas hasta los aztecas y los incas, hasta los onas, los tehuelches, los mapuches, los guaraníes, etcétera, y un etcétera tan infinito como el mito del hombre blanco. O como, este es un chiste, los chinos. Dentro del mito de los chinos se engloban japoneses, coreanos, de Taiwán, obviamente chinos, bueno, etcétera, ya se están imaginando. Vietnamitas, bueno, gente de Laos, camboyanos. Entonces vamos a apuntar a eso. Decir, esto nace, vamos a ir desde lo más superficial, antes de entrar a la leyenda negra puntualmente, de lo cual, repito, y esto lo quiero dejar claro, yo no voy a hacer ni un juicio de valor, ni voy a tomar postura ni en contra ni a favor de la leyenda negra. Ustedes dirán, pero la estás llamando leyenda negra, eso es tomar partido. No necesariamente, a ver, los que conocen este canal y han visto algún que otro video, saben que en general en términos de política suelo ver las cuestiones en planes de geopolítica, planes históricos de geopolítica a largo plazo, de los imperios y su historia. Creo que la leyenda negra es efectivamente una construcción anglosajona, que esto sonará un argumento hispanista, pero que también existe una leyenda rosa que se dedica a desmentir la leyenda negra y a veces es el paroxismo de la cuestión y termina idealizando una cosa que no es. Lo cual es curioso porque ahora posteriormente voy a hablar de la Arcadia y hay quienes construyen una Arcadia en lo que fue el Imperio Español. Pero vamos por otro lado, vamos a ser más generales. Quiero dejar claro que no estoy tomando posición en la cuestión del hispanismo. Después podemos debatir de política, yo no tengo problema, pero puntualmente ahora no vengo a eso. Ahora vengo a hablar de metal, que es lo que nos llama. Y no les voy a hablar de Iron Maiden.
Para eso hay muchos canales que hablan de Iron Maiden y tienen muchísimas visitas y seguidores. Así no hace falta más de eso. Pero sigamos con el tema. Esta Arcadia de la que hablo, como digo, es normal que en el rock, entre comillas, cuando se hace esta crítica al hombre blanco, que representa lo peor del ser humano, aquel que está desconectado de la naturaleza, el ser humano que es egoísta, el ser humano que es ambicioso, avaricioso, que destruye a la madre tierra, y fíjense este concepto de madre tierra, que después lo vamos a retomar porque es bien interesante, porque esto de alguna manera se enlaza con el mito del indio, con el mito de la Arcadia, del enlace con la naturaleza y la vida en armonía con la madre tierra, entre comillas. Es una construcción mitológica que posteriormente será teológica y sociológica, cuando vamos a ir a eso después. Pero puntualmente, vamos a ir a un ejemplo puntualísimo, que todos conocemos muchos ejemplos, o sea, cualquiera con un poco de mundo, digamos, conoce alguna canción de rock que hace una reivindicación a los indios conquistados, abusados, saqueados, etcétera, y hace una crítica al imperialismo en sentido amplio, que suele venir con el hombre blanco. Yo quiero puntualizar en un ejemplo. Todos conocen esta canción porque es un hit y es un bandón, Europe. Todos conocen a Europe, ¿no? Carrie, The Final Countdown, todos los conocen. La banda de Joe Tempest, bandón, gran vocalista, todos lo respetamos muchísimo. Todos los metaleros respetamos muchísimo a Joe Tempest, salvo alguno que, bueno, no sé, escuchará el himno, no sé. Cherokee, todos conocen esa canción, es una de las canciones más famosas de la banda. Cherokee es un ejemplo perfecto de Arcadia. Habla obviamente de los Cherokee, pero si ustedes leen la letra, no voy, como yo hice en varios videos donde voy leyendo la letra entera, pero eso toma mucho tiempo, por eso salieron esos videos de casi una hora que nadie vio, y lo cual no me molesta, obviamente, no me importa que nadie los haya visto, pero no quiero puntualizar tanto. Voy a hacer un comentario general de la letra. En esa letra, Joe Tempest, en esa letra de Europe, en Cherokee, vayan a escuchar la canción, aunque creo que la mayoría lo conoce. Fíjense que habla en ellos vivieron en paz y armonía hace no mucho tiempo, hablando de la tribu de los Cherokee, pero haciendo algo que se puede, así como habla, fíjense que habla de el hombre blanco, la avaricia del hombre blanco, refiriéndose en ese momento al Imperio Británico, pero también se refiere al Imperio Español, también ellos siendo suecos, se refiere a los nórdicos, porque cuando dice hombre blanco, está englobando a todo como si fuera lo mismo, no sé si se entiende a lo que me refiero. Cuando dice el hombre blanco, lo cual es una cosa curiosísima, porque está englobando a pueblos que ni siquiera se enteraron que existe lo que posteriormente se llamó América, y lo está englobando en el mito del hombre blanco, para defenestrarlo. Con la mejor intención, yo no lo estoy criticando, simplemente estoy haciendo este análisis. Y del mismo modo que crea el mito del hombre blanco al cual critica, crea el mito de una Arcadia indígena, en la cual, que fue antes de que llegue el malvado hombre blanco a destruirla, y que era absolutamente perfecto. Esto que estoy diciendo en este momento se critica mucho desde el hispanismo, porque existe justamente una leyenda negra de que antes de la llegada del Imperio Español, el mundo precolombino, gobernado por los mexicas, era una Arcadia. Y eso se critica, se dice que no, que bueno, los sacrificios, arrancar corazones, bueno, conoce toda la historia, ¿no? Sí, algunos dicen que las cifras son exageradas, otros dicen que no era para tanto, bueno, no sé, hay un debate ahí que es un debate político que, como repito, lo podemos dar, me interesa, pero no es lo que vengo a decir ahora. Puntualmente en esa letra, en la canción de Europe, se nota perfectamente lo que estoy diciendo. Joe Tempest no intenta hacer un análisis puntual ni una crítica puntual. Está haciendo una reivindicación de una Arcadia y hablando de un tiempo pasado que fue mejor, que es algo precioso. Y está haciendo una crítica, de paso, hace una crítica a la sociedad actual del consumismo. Digo actual, la canción es de los 80, pero es súper actual, obviamente. Es súper reciente en términos históricos. Además, ese tipo de letras no envejecen nunca. Esa es la visión que deja la canción, y que no es la única, hay muchas de ese estilo, pero yo tomo ese como ejemplo. Puntualicemos un poco más. Bueno, yo siempre hablo del metal argentino porque, bueno, soy argentino, no soy fanático del metal argentino, lo he criticado en varios videos, la mayoría lo sabe, pero en el metal argentino hay muchísimos casos, hay bandas que se basan enteramente en la cuestión de reivindicación indígena. Y bueno, otras, Werken, por ejemplo, vean las portadas de los discos de Werken y se van a dar cuenta. Aucan, por ejemplo, esta banda chilena que hace una reivindicación absoluta de la cultura mapuche, que no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, le estoy dando ejemplos. Malón, Malón ni que hablar.
Grito de Pilgara, Malón Mestizo, está clarísimo. Aoniken es un ejemplo clarísimo. De hecho, de esto lo quería comentar. Lo voy a comentar ahora. El disco ese Sentir Metalero, a mí siempre me llamó la atención muchísimo la portada. Fíjense la cantidad de símbolos que se dan cita en esa portada. No tengo la portada enfrente, así que no voy a hablar puntualmente de cada uno. Estoy caminando. Estoy totalmente fuera de contexto hablando de esto. Pero, si ven, la cantidad de símbolos que se dan cita, en esa portada hay una bandera argentina, hay muchos símbolos mapuches, y se llama Sentir Metalero. Y tiene un montón de símbolos, de cual quizá haga un video corto en algún momento analizando puntualmente cada uno, pero todo eso se engloba con el epíteto de sentir metalero. O sea que ser metalero es eso. Fíjense cómo hace el enlace entre la reivindicación de la cantidad de símbolos que se hace presente en la portada de ese disco. Por cierto, Aoniken, todos la conocen porque la mencionó Iorio en la famosa entrevista hace mucho, igual que a Cuchilla Grande. Así que es bastante famosa Aoniken. No estamos hablando de una banda desconocida. Dentro de la escena del metal argento es una banda muy famosa y muy tenida en cuenta por los seguidores de la escena. Entonces, engloba todo eso a través de sentir metalero. Y esto es una construcción que ya he mencionado. El metalero argento tiene mucho de todo eso. Mucho de indigenismo, mucho de reivindicación nacionalista, etcétera. Y todo eso es ser metalero. Y quién, como esto ya lo he dicho muchas veces y me ha pasado a mí personalmente, que lo he contado como anécdota y me ha pasado incluso en el canal, quien vaya en contra de alguno de esos símbolos, bueno, no es metalero. Se pone en duda su cosa, se convierte en un... Hace 15 años me decían fanático de Guachiturros, hoy me dicen fanático de Lali, creo. O no sé, de algún artista que esté de moda. O bueno, al reggaetón, no sé, lo que sea. No vamos a entrar en eso, pero existe esta reivindicación. Van de la mano. Siempre mencionamos canciones de Hermética como Cráneo Candente, La Revancha de América, son evidentísimas. Bueno, Almafuerte, bueno, por decir las bandas más populares del llamado metal argento, Sentir Indiano, muchísimas, muchísimas, que ya las he mencionado en otros videos, por eso no quiero entrar puntualmente a ese tema. Pero bueno, Animal, ustedes saben por qué Animal se llama así. Bueno, búsquenlo, son siglas. Y un montón. Tenemos el ejemplo de México, ustedes saben, yo respeto muchísimo a México y me gusta mucho el metal mexicano, y ahí se hace presente el metal prehispánico, que creo que ya lo he mencionado y creo que la mayoría lo conocen. El metal prehispánico no es más que un folk metal, pero donde a ver, ¿cuál será la palabra? La base referencial cultural que se toma, que después vamos a ver si es históricamente correcta, hay quienes dicen por ahí que no tanto, que es más bien una construcción posterior, pero la base referencial que se toma es la cultura mexica, el imperio azteca. Y ahí obviamente hay una reivindicación. Después tenemos, bueno, hay otra. Por ejemplo, en Brasil, en las bandas de metal brasileño que son tremendas, que siempre las menciono, el metal brasilero es de élite. De hecho, lo he mencionado, el metal brasileño es en mi opinión el mejor de América, en general. Y creo, y ya lo he dicho también, el metal mexicano es en mi opinión el mejor de Hispanoamérica después del brasilero. Porque sí, bueno, ese es un debate aparte, pero yo cuando hablo de Hispanoamérica incluyo a Brasil. Pero por ejemplo tenemos Terra Mística, ¿conocen a Terra Mística? ¿Han visto las portadas de Terra Mística? Terra Mística es una reivindicación absoluta de la cultura precolombina, de los pueblos de lo que hoy es Brasil, de los pueblos amazónicos. Y no solo también de los pueblos aztecas. Sí, pero hablan en términos de una Arcadia, como digo, no hacen una lectura histórica de los conflictos ni nada. Hablan en términos de un mundo ideal que se ha perdido y de un hombre blanco que ha venido a romper ese mundo y ha instalado lo que hoy tenemos. Entonces, de rebote es una crítica a la sociedad actual, con la cual nadie puede estar en contra. Pero hay que ver entonces los matices de los argumentos que se presentan. Bueno, ahora vamos a lo gordo. Quizás el ejemplo más grande, más evidente que todos conocen de indigenismo y leyenda negra, como digo, repito, estos términos no estoy tomando parte, pero es que así lo voy a denominar, es Mago de Oz, con los Gaia. Todos conocen la portada famosa que todos conocemos del Gaia 1, que bueno, en ese momento fue Gaia, después Gaia 1 porque salieron 2 y posteriormente el 3. Esa portada que todos, donde la muerte lleva las ropas de la Virgen, donde, bueno, la conocen. Y todos conocen también la portada censurada, donde tenemos a ese soldado español en esa situación, en la silla eléctrica, ¿no? Haciéndose encima, ¿no? Una ridiculización absoluta. Ridiculización que también se hace en la canción del Árbol de la Noche Triste, ¿no? Donde se toma, donde Hernán Cortés es un personaje, ni siquiera es un despiadado. En esa canción Hernán Cortés es un auténtico degenerado, una figura ni siquiera trágica, sino una figura repugnante, un grotesco.
¿Por qué digo que Mago de Oz es el mejor ejemplo para explicar esto? Por varias razones. Son tres, puntualmente, tres grandes razones. La primera, la más evidente, y quizá la más importante, que son los más populares. De todas las bandas que mencioné y voy a mencionar, salvo por Europe, Mago de Oz es la más famosa, sin duda, por mucho. Porque a ver, Mago de Oz tiene un público enorme que sobrepasa tremendamente el público del metal, que sobrepasa tremendamente el público del rock incluso. Es un público más general, es un público casual, es un público enorme el de Mago de Oz. Eso en primera instancia. En segunda instancia, que ellos son muy claros con esta cuestión de lo que digo del indio, del hombre blanco y de la Arcadia, de Gaia. Gaia es eso, Gaia es la Arcadia que se ha muerto porque el hombre blanco en su avaricia ha lastimado a la tierra, que es Gaia. Esto se ve muy bien en muchas canciones. El ejemplo más claro es Maleus Maleficarum, que es un temazo, por cierto, que está en el Gaia 3, que fue... yo esto lo conozco porque yo escuché todos los discos de Mago de Oz, del Gaia 3, inclusive hacia atrás, los conozco todos. Después le perdí un poco la pista, no escuché todos los discos, escuché algunas canciones sueltas, pero en esa canción está clarísima. Si escuchan esa canción lo van a ver claramente. La desolación que los dioses trajeron del mar, ¿no es cierto? Toda esta cuestión de... Fíjense que, primero que la canción se llama Maleus Maleficarum, lo cual es obviamente una referencia, una crítica de rebote a la Santa Inquisición. Fíjense cómo enlazan todo esto. Santa Inquisición, opresión, hombre blanco, imperialismo. Del otro lado, naturaleza, Gaia, madre tierra, indios. Eso hacen estas construcciones, una dialéctica entre estas construcciones. Y la canción lo dice muy claro. De hecho, la canción muestra cómo el cambio climático y todo lo nefasto que regresa hoy el planeta a la Tierra, Gaia, en esta construcción, se debe a eso. Fíjense como el propio indio que ha muerto, que ha perecido, que ha sufrido, dice, hoy soy volcán, desastre natural, calentamiento global. Escuchen la canción, seguramente la conocen. Todo esto está muy claro. Eso en primera instancia, no es como, por ejemplo, podría ser canciones, se me vienen a la cabeza, hay muchísimas, yo estoy haciendo memoria, pero por ejemplo, Tierra de Hombres de Catarsis, banda colombiana, banda genial. Tierra de Hombres, o bueno, Nada ha cambiado aún, la canción clásica del primer disco de Kraken, con el gran Elkin Ramírez, que en paz descanse, una leyenda, que es un temazo, y es un discazo, eso por cierto, que hacen la cuestión del hombre, o incluso Latinoamérica, la canción de Mario Ian, que está en su primer disco, en el Tiempos de Redención, por cierto, yo siempre lo digo, Mario Ian me parece un tipo nefasto, pero ha hecho muy buenas canciones, muy buenos discos, y bueno, los dos discos que ha sacado, los dos primeros bajo el nombre de Ian son muy buenos. La canción Latinoamérica habla de la corrupción, habla del hombre latino en general al que habita Hispanoamérica y tiene obviamente un contexto que le exige constante resiliencia, ¿no? Constante desestabilización, constantes crisis económicas, etcétera, etcétera, un contexto muy desfavorable, como uno podría decir, lo mismo pasa con África. Después uno puede interpretar el porqué, algunos van a decir que eso es herencia de España, otros van a decir que eso es el imperialismo anglosajón, no importa, no estamos acá para hablar de política, que podríamos hacerlo en otro momento, como digo. El Mago de Oz no hacen eso, no es una cuestión política, es directamente a la cuestión de la Arcadia y a la naturaleza, que ahora se venga. Por eso la canción Maleus Maleficarum cierra muy bien todo este círculo. Eso en segunda, y en tercera, que también es muy importante, que son españoles. No son mexicanos, ni colombianos, ni argentinos, que por cierto argentinos hay muchísimos, que habla de algunas que ya he mencionado, pero otras, Pachamama, Zona Negra, bueno, el disco Latinoamérica de Imperio, bueno, Tren Loco tiene 500 años de qué, que es una de las más conocidas, o la de los Quilmes, no sé si conocen esa canción. Argentina, el metal argento es muy indigenista, hay muchísimo indigenismo. Bueno, Azeroth, que es una banda que a mí me gusta mucho, que está muy buena, tiene una canción que se llama Leyendas Negras, incluso que habla de esto. O bueno, la canción esa que está en el primer disco, donde cantan Christian Bertoncelli y Adrián Barilari, se turnan para cantar en ese disco, que habla sobre la campaña del desierto, que también habla de todo esto. Así que sí, hay muchísimo, pero, como digo, son bandas de Hispanoamérica. Mago de Oz son españoles. Y no solo son españoles y hablan del tema, sino que toman partido y piden perdón, literalmente. Escuchen La Conquista, que está en el Gaia 1, y es clarísimo, piden perdón. Están pidiendo perdón directamente. Así que después nace, como unos años después, como dialéctica, la canción esa famosa de No pediremos perdón o Nada por lo que pedir perdón.
que es una construcción que se construye, valga el pleonasmo, en oposición a estas ideas, en crítica a la leyenda negra. Por eso hablo de leyenda negra, que no estoy tomando posición, estoy analizando las dos posturas, pero efectivamente es leyenda negra. El otro quizá cae en leyenda rosa, pero eso lo podemos decir después. Pero en fin, es un tema amplio. De ahí ya le voy a dedicar más videos seguramente en algún momento, porque es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Y bueno, saludos. Ah, por cierto, postdata, antes de irme. No podía irme sin hacer mención, porque me doy cuenta que lo olvidé. Bueno, primero mencionar la canción Conquistadores de Raining Wild, que es creo que una de las primeras referencias que se nos vienen a toda la cabeza, pero que yo la obvié porque prioricé la cuestión de bandas de Hispanoamérica y que están implicados en el conflicto históricamente. Y bueno, las bandas de España, el Mago de Oz como gran referente. Pero también hay bandas de habla inglesa de otros países. De habla inglesa no significa de Inglaterra o de Estados Unidos, como ya sabemos en el metal, obviamente. Ya lo he dicho muchas veces, pero por inercia cultural muchas veces se hace en inglés, aunque sean de países que no son angloparlantes. Pero la canción de Raining Wild, Conquistadores, es un ejemplo absoluto. Y además son alemanes. De hecho, si ustedes van a los videos, en los comentarios hay gente haciéndoselo notar. ¿Qué habla vos? Qué buenísima. Bueno, y después otro ejemplo, la canción de Vértigo, una banda de El Salvador que no es muy conocida, pero tiene una canción que se llama Leyenda Negra, y que se llama Leyenda Negra y que hace una exposición muy interesante de todos estos lugares comunes que tienen que ver con efectivamente la leyenda negra. Y ese es uno de los ejemplos más claros que yo conozco, pero que bueno, olvidé mencionarlo porque bueno, es una banda un poco under. Y como digo, si me pongo a hacer memoria recuerdo más porque realmente hay mucho, y seguramente los que vean este video, si son metaleros de verdad, con conocimiento, nos entendemos. No hay soberbia acá, estamos hablando con claridad simplemente. Ustedes también conocen muchísimos ejemplos, que seguramente yo también conozco, y algunos que quizás yo no conozco, porque hay mucho realmente. Es un tema tocadísimo, pero en fin, ahora sí, saludos.